Buenos días, mi nombre es Glasmeny Mendoza. Me corresponde hablar sobre los modos de adquirir la propiedad, al igual que la pérdida de la propiedad. Según la tradición romanística, existen dos modos de adquisición de la propiedad, los cuales son originarios y derivativos. Los originarios son aquellos en los que el derecho de propiedad surge sin vinculación con un posible titular anterior. En cambio, en el modo derivativo hay una relación jurídica entre el que adquiere el derecho y el titular anterior. Esta se subdivide en mancipatio y iurisdictio y la tradición. El mancipatio era un intercambio que se daba de una cosa por un dinero determinado, el cual debía hacerse frente al pueblo. El iurisdictio era cuando el adquiriente y el dejante se dirigían ante el magistrado. El adquiriente debía tomar el papel de autor, el cual debía reivindicar la propiedad como si fuese propia. El dejante no debía oponerse ante esta actuación. Luego el magistrado otorgaba la propiedad a la parte que la había reclamado como suya. La tradición consistía en entregar una cosa que el propietario había hecho suya a otra persona, con el objeto de que esta última la adquiriera tomando su lugar. En cuanto a la pérdida de la propiedad, hay dos modos de perder la propiedad, tanto voluntario como involuntario. De modo voluntario está el abandono y la enajenación. El abandono es el acto en el que se deja a un lado o se descuida o bien se abandona una cosa o una propiedad. La enajenación es cuando se transfiere la cosa o un derecho a otra persona. El modo involuntario, a través de la pérdida, puede ser tanto física, que es con la destrucción, y jurídica, con una ley. La expropiación es cuando el Estado se adueña de una propiedad privada, el cual le pertenecía a una persona o a un individuo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jesús Martínez y a mí me corresponde hablar sobre la propiedad. Pero para entender muy bien este tema, comencemos primero hablando por el concepto. La propiedad se refiere a aquel poder inmediato que tiene un determinado sujeto o persona sobre un objeto o un bien, y al mismo se le permite disponer de este bien sin ninguna limitación más que la que establece la ley. Asimismo, también tenemos que esta palabra tiene un origen etimológico bastante extenso, y es que esta palabra propiedad comenzó a utilizarse como tal fue dentro de la familia. Su origen etimológico proviene de las palabras mancipium y mencipium, que significan obtener algo por medio del trabajo que se realiza con las manos. En los pueblos primitivos no existía la familia como la vemos conformada hoy en día, ya que apenas como que se estaban organizando. Cuando los germanos, llegan a tierras francesas en el siglo IV y siglo V por primera vez, encuentran que la sociedad en Roma ya estaba organizada por familias y ya tenían sus propiedades determinadas, por lo cual desde allí comienza la organización de la propiedad. Así, tenemos que existían ciertas características del derecho de propiedad que son de gran importancia y relevancia mencionar. La primera es que es absoluto, es decir, que el propietario tenía un poder total sobre ese bien. Segundo, que es exclusivo, es decir, solamente el propietario o titular del bien podía disponer del mismo. Tercero, tenemos que es perpetuo. Está vigente mientras el propietario o titular esté con vida. Y por último tenemos que es abstracto, porque va más allá de la suma de sus facultades. Ya para finalizar con esta parte, tenemos que existían ciertos requisitos para ser propietario, para tener el derecho de propiedad en el derecho quiritario. En los primeros tiempos en Roma nada más se reconocía una sola propiedad, que era la propiedad quiritaria, ya que ésta estaba sancionada por el derecho civil y establecía que para ser propietario se necesitaba o se requería lo siguiente: primero, que
que se tratara de una cosa mancipí. Segundo, que fuera ciudadano romano. Y tercero, que el dominio se hubiera adquirido por mancipatio o por injuris cessio. La posesión es una determinada situación. De hecho, significa el control físico o material de una cosa. Es un concepto muy discutido, pero hay dos puntos en los que no existen dudas. La posesión es la presunción de la propiedad y la base de la posesión es la detención material. Para entender el concepto de posesión hay que partir de la base que todo ordenamiento jurídico tiene que reprimir ciertos actos para que perturben la disponibilidad. De hecho, de una cosa, en Roma la tutela de esa disponibilidad se realiza mediante interdictos. Estos solo miraban a la situación de hecho por esta. Se conoce como la posesión, que el poder físico sobre una cosa. El poseedor es la persona que tiene la disposición de la cosa, con independencia de que sea propietario o no. Y la situación del poseedor es protegida por la ius honorarium. También tenemos elementos de la posesión. Está la teoría subjetiva, que de la posesión solo se produce cuando se reúnen el corpus y el animus. Está el corpus, que la cosa se encuentre dentro de la esfera de disposición sujeto. Animus domini, intención de querer la cosa como propia. Posesión difiere de la detentación, animus detentionis. Y está la teoría subjetiva. La teoría objetiva. Lo fundamental para la existencia de la posesión es el corpus. Se requiere tan solo el animus proceeding o el animus detentionis. También tenemos la naturaleza jurídica. Existen tres escuelas que establezcan criterios distintos sobre la naturaleza jurídica de la posesión. Estas escuelas vienen enraizadas dentro de las categorías posesorias que hemos visto, a saber la tesis germánica, aunque algunos hablan de teorías antes de Savigny y teorías después de Savigny. En este sentido, las tres escuelas mencionadas son: escuela considerada de la posesión como un derecho, escuela que considera la posesión como un poder de hecho, y escuela que combina el hecho con el derecho a los efectos que determinan la naturaleza jurídica. Esta tesis eléctrica, como todas ellas, son meras posturas conciliatorias, normalmente carentes de juridicidad. Mi nombre es Ortiz María y yo les vengo a hablar sobre los interdictos, las consecuencias jurídicas de la posesión y abandono de la cosa o pérdida de posesión y cuasiposesión. Pues los interdictos podemos decir que son aquellos productos de un estado de necesidad indiscutible. Se presentaban en los casos en que el poseedor de un bien que no tenía un título con que reclamar sus derechos o la protección del Estado frente al comportamiento de extraños que perturbaban su posesión o lo despojaban de ella. Consecuencias jurídicas consiste en una situación de estado de hecho, de la cual derivan consecuencias jurídicas, valga la redundancia, de ordinario, que vienen a proteger en mayor o a menor medida esta situación o estado de hecho. El abandono de la cosa o pérdida de la posesión. Estas son pues causadas, la causa de pérdida de la posesión, que obedece que no puede existir entonces posesión como tal, y pues tendría que faltar también como el corpus o como el animus. La cuasiposesión es la situación que aparece cuando el poseído no es de una cosa o posesión rei, sino que trataba de la posesión de un derecho, posesión iuris. La llamada cuasiposesión no es más pues que una posesión de derechos como tal. En el caso de posesión civil, que puede servir de base para adquisición de los mismos por prescripción.
solo da lugar esta posesión a la adquisición de derechos reales, las cuales en cuyo concepto se posean. Ok, muchas gracias.